La palabra de Dios dice que Jesús habló con su discípulo y le dijo, yo enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, y Él los guiará a toda verdad y a toda justicia, y Él le hablará de mí. Ahora bien, la vida del cristiano es muy diferente a la vida del mundo, porque incluso el mismo Señor habló del Espíritu Santo, hablándole a sus discípulos, diciéndole lo siguiente, escuchen, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Señor siempre habló de la morada del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos iba a llevar a nosotros al conocimiento pleno. Ahora, ¿qué está aconteciendo hoy en día? A veces nosotros empezamos a estudiar la palabra y muchas veces no somos guiados por el Espíritu Santo cuando estudiamos la palabra. Y muchas veces empezamos a actuar muy lógicamente. Y la Biblia dice que Dios es espíritu y tales adoradores busca al Padre que adoren en espíritu y en verdad. Los discípulos conocieron al Señor, escucharon la palabra del Señor. Sin embargo, ellos todavía estaban muy ambivalentes hasta que llegó el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llegó a la vida de los apóstoles, ellos empezaron a hablar la palabra con denuedo, porque el Espíritu Santo le guiaba. Hoy en día muchas veces estamos hablando sin la guianza del Espíritu Santo. E incluso hablamos y damos opiniones sin la guianza del Espíritu Santo. Tomamos muchas veces decisiones sin la guianza del Espíritu Santo. Y empezamos a hablar muchas veces de nuestra propia naturaleza, pero no por el Espíritu. La Biblia dice, andad pues en el Espíritu. Y habla muchas cosas del Espíritu Santo. Porque el mismo Pablo habla en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, hay frutos que lo representan, frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos del Espíritu Santo, que son amor, templanza, benignidad, paciencia, mansedumbre, son obras las cuales vienen por el Espíritu Santo. Ahora bien, estamos trabajando muchas veces para lograr cosas fuera de la voluntad de Dios porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Y no es que no somos guiados por el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no nos guía, sino porque nosotros muchas veces no nos dejamos de guiar por el Espíritu Santo. Va a venir y va a acontecer un acontecimiento que todo el mundo está esperando, mayormente los cristianos, y es el arrebatamiento de la iglesia, donde nosotros seremos tomados. Ahora, ¿qué acontece? Bueno, Dios nos manda a vivir una vida de santidad, porque el Espíritu Santo es santo y Él habita en templo santo. Por eso la palabra de Dios dice, no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros. Entonces nosotros debemos de andar en el Espíritu, debemos de predicar en el Espíritu, no buscando el reconocimiento humano, sino que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Usted le ha preguntado al Espíritu Santo si usted cuando va a hacer algo le dice, Espíritu Santo, Dios, es tu voluntad que yo camine en esto. Porque el mismo Señor habló acerca del Espíritu Santo y dijo en un momento cuando estaba leyendo la palabra en la sinagoga de Isaías, cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová para llevar buenas nuevas de salvación. Y él dijo, esta palabra se ha cumplido hoy delante de vosotros. Pero no solamente eso, sino que cuando Jesucristo fue bautizado, dice que descendió el Espíritu Santo en forma corpórea como de paloma y dijo, y una voz se oyó del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Él oí. Ahora, cuando Jesucristo en un momento estaba con sus discípulos, dijo, yo me voy, pero yo le enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, el cual le guiará, escuche esto, a toda verdad y a toda justicia. Es decir, el Espíritu Santo nos revela a Cristo y nos revela la verdad. Y quiero detenerme en esto porque muchas personas están hablando, no, que la verdad absoluta nadie la tiene. Sí, la tiene el Señor, el Espíritu Santo. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo y camina en el Espíritu, conoce a Dios y vive para Dios. Por eso cuando nosotros vivimos para Dios, nos negamos a nosotros mismos. Como dice la palabra, Dios está buscando, Dios es espíritu y está buscando adoradores que adoren en espíritu y en verdad.
¿Por qué a veces nos va mal y por qué a veces nosotros no avanzamos? Porque no le damos la prioridad al Espíritu Santo. Y muchas veces incluso vamos a los lugares a predicar sin decirle al Espíritu Santo si es que nos llene y que nos use para poner nosotros a hablar la palabra con de nuevo. ¿Qué está pasando con nuestra vida o qué está pasando con muchos cristianos que sienten el vacío? Usted no puede tener vacío. Usted no puede sentirse vacío porque el Espíritu Santo lo llena todo. ¿Cuál es el problema que está aconteciendo? Es que nos hemos apartado de la oración. Nos hemos apartado de la lectura de la palabra. Porque Jesús, siendo Dios, tomaba tiempo en la oración. La oración nos acerca más a vivir una vida consagrada y a tener una comunión plena con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nuestra vida aquí en la tierra es una vida corta y Dios quiere que nosotros vivamos en la plenitud de Él, pero es a través del Espíritu Santo. Por eso debemos anhelar el Espíritu Santo en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos guíe. Hay cosas que usted se la pregunta al Espíritu Santo de Dios y Él le va a decir lo que tiene que hacer. Él es nuestro guía, porque es lo que la palabra de Dios dice cuando Jesús dijo, Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Contaré este testimonio cuando yo me convertí, cuando yo entregué mi vida al Señor. Recuerdo que estando en la iglesia, le dije a la pastora, entrégueme una Biblia. Yo sentí una convicción, no humana, una convicción por el Espíritu de Dios, que me redarguía y me hacía entender de que yo era un pecador y que necesitaba a Dios. Recuerdo que cuando me convertí esa noche, salí de la iglesia con una Biblia y empecé a leer lo que la palabra de Dios decía. Yo no sabía lo que decía la palabra. Sin embargo, cuando leía, sentía que el Espíritu Santo me abría el entendimiento y me abría los ojos para yo poder entender la palabra. Recuerdo que duré 3 meses en mi casa leyendo el Nuevo Testamento todos los días y yo sentía como el Espíritu Santo me abría el entendimiento porque lo estaba buscando a Él. Cuando tú buscas a Dios, el que busca a Dios lo va a encontrar. Entonces hay muchas necesidades hoy en día. Las personas se están entrando en muchas ansiedades porque no se están dejando guiar por el Espíritu Santo. Muchas veces se están haciendo las cosas por su propia fuerza y no por el Espíritu Santo. Y recuerdo, hermano, que yo empecé a buscar a Dios de una forma apasionada. Y cuando yo recibí y fui lleno del Espíritu Santo, el Señor empezó a revelarme cosas que yo no conocía por el Espíritu y empecé a anhelar la oración, empecé a anhelar todo porque era el Espíritu Santo que me decía lo que tenía que hacer. E incluso el mismo Señor, a través de su Espíritu, me decía las cosas que yo no debía hacer, que no convenía. Como dice la palabra, el apóstol Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. Porque Pablo tenía el Espíritu Santo de Dios. Cuando usted vive para Dios, usted su vida, su rostro, su caminar, su andar, su hablar es diferente. Porque usted vive para Dios y el Espíritu Santo le va a decir las cosas que debe de hacer. E incluso cuando ora, que usted entrega su corazón y su vida al Señor, el mismo Espíritu Santo le va a poner lo que usted debe de hablar. Por eso la palabra de Dios dice, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora bien, hermano, ¿por qué las cosas muchas veces no me funcionan ni me va bien? Porque muchas veces tomamos nosotros decisiones sin la guía del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está ahí para fortalecernos y para ayudarnos. Por eso la Biblia nos dice que debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Y Él es nuestro guía que nos fortalece. Hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde y shalom.